El reloj marcaba las 3 de la tarde. En 6 horas comenzaría la final más importante de la temporada y Lionel Messi no estaba. Su casillero permanecía intacto. La camiseta número 10 colgaba inmóvil bajo las luces fluorescentes del vestuario. Los compañeros intercambiaban miradas que oscilaban entre la incredulidad y el pánico. Nadie se atrevía a pronunciar en voz alta lo que todos pensaban. ¿Y si no aparece? Afuera del estadio, 80.000 personas comenzaban a llenar las gradas. El murmullo colectivo subía de volumen como una marea inevitable. Las cámaras de televisión apuntaban hacia el túnel de acceso, esperando capturar la llegada del equipo. Los comentaristas repetían estadísticas, analizaban formaciones posibles, construían expectativas sobre un partido que podría cambiar la historia. Pero en los pasillos internos, lejos de las cámaras y los micrófonos, crecía una angustia que amenazaba con desbordarse. El capitán no estaba. El genio había desaparecido. El entrenador caminaba de un lado al otro de su oficina, el teléfono pegado a la oreja. Cada llamada terminaba con la misma respuesta. Nadie sabía nada. La familia de Messi no contestaba. Su representante tampoco. Los empleados del hotel confirmaron que había salido de su habitación temprano por la mañana, pero nadie recordaba verlo después de eso. Era como si se hubiera disuelto en el aire, como si la presión acumulada durante meses lo hubiera convertido en humo. Los directivos del club se reunieron en una sala contigua. Las voces subían de tono detrás de la puerta cerrada. Había quienes proponían emitir un comunicado oficial, otros que insistían en mantener el silencio absoluto hasta el último momento. Alguien sugirió contactar a las autoridades, pero esa opción fue descartada de inmediato. No podían permitirse el escándalo mediático. No cuando el mundo entero estaba mirando. No cuando millones de personas habían apostado su esperanza en que este fuera el año, el partido, el momento definitivo. En las redes sociales comenzaron a circular rumores. Alguien dijo haberlo visto en el aeropuerto. Otra persona juró que estaba en un restaurante del centro. Un periodista citó fuentes anónimas que hablaban de una crisis personal. Los hashtags se multiplicaban. Las teorías conspirativas brotaban como maleza. Pero la verdad es que nadie sabía realmente nada. Y esa incertidumbre colectiva generaba una tensión que podía sentirse incluso a kilómetros de distancia del estadio. Dentro del vestuario, los jugadores intentaban mantener la concentración. Algunos se vendaban los tobillos con movimientos mecánicos. Otros revisaban sus botines por tercera o cuarta vez. Pero la rutina habitual había perdido su efecto tranquilizador. Cada vez que alguien entraba por la puerta, todas las cabezas giraban con la misma esperanza silenciosa. Cada vez, la decepción caía sobre ellos como una losa. El masajista del equipo, un hombre mayor que había trabajado con Messi desde sus primeros años como profesional, se acercó discretamente al entrenador. Le contó que durante las últimas semanas había notado algo diferente en él. No era solo el cansancio físico, eso era normal en esta etapa de la temporada. Era algo más profundo, una especie de ausencia en la mirada, como si su mente estuviera en otro lugar incluso cuando su cuerpo se sometía a los tratamientos y ejercicios de recuperación. Había intentado preguntarle si todo estaba bien, pero Messi siempre respondía con una sonrisa educada y un sí tranquilo, que no convencía a nadie. El capitán suplente reunió valor y llamó al teléfono personal de Messi por 15ª vez. Como en todas las anteriores, saltó directamente al buzón de voz. Dejó un mensaje diferente esta vez. No le pidió que regresara por el equipo, ni por los aficionados, ni por la importancia del partido. Simplemente le dijo que lo extrañaban, que el vestuario no era el mismo sin sus bromas tímidas ni su forma silenciosa de inspirar a todos, que sin importar lo que sucediera esa noche seguirían siendo sus hermanos. Colgó con los ojos húmedos, sin saber si ese mensaje sería escuchado alguna vez. El asistente técnico se acercó al entrenador y le susurró algo al oído. El rostro del hombre mayor se contrajo en una mueca difícil de descifrar. Asintió brevemente y pidió reunir al equipo. Los jugadores formaron un semicírculo, todavía con la equipación de entrenamiento, todavía esperando el milagro de una aparición de último minuto. El entrenador los miró uno por uno antes de hablar. Su voz sonaba ronca, cansada. Les dijo que tenían que estar preparados para jugar sin él, que cada uno de ellos llevaba dentro la capacidad de hacer historia, que el fútbol era un deporte colectivo y que ningún nombre, por más grande que fuera, estaba por encima del equipo. Pero las palabras sonaban huecas incluso para quien las pronunciaba. Todos sabían que Messi no era simplemente un jugador más. Era el eje sobre el cual giraba todo. La estrategia, la confianza, la ilusión misma de ganar. En la sala de prensa los periodistas comenzaban a impacientarse. Las preguntas sobre la ausencia de Messi en el calentamiento previo se multiplicaban.
El encargado de comunicación del club intentaba evasivas cada vez menos convincentes. Está ultimando detalles en el vestuario. Sigue su propia rutina de preparación. Saldrá con el equipo en el momento indicado. Pero los reporteros más experimentados olían la sangre. Habían cubierto el fútbol durante décadas y sabían reconocer cuando algo verdaderamente grave estaba sucediendo detrás de las declaraciones oficiales. Las especulaciones llenaban ya los programas deportivos en vivo, cada teoría más dramática que la anterior. ¿Desde qué país estás escuchando esta historia? Porque lo que sucedió ese día trascendió fronteras y generaciones, convirtiéndose en uno de esos momentos que la gente recordaría exactamente dónde estaba cuando lo vivió. Las horas pasaban con una lentitud tortuosa. Afuera, los himnos comenzaban a sonar. Las banderas ondeaban en las tribunas. Los niños pintaban sus rostros con los colores del equipo, ajenos a la crisis que se desarrollaba en las entrañas del estadio. Para ellos, la final estaba a punto de comenzar. Para quienes conocían la verdad, el mundo se había detenido en un limbo angustiante. El director deportivo tomó una decisión. Había que buscar personalmente. Organizó equipos pequeños que salieron en vehículos diferentes, cada uno hacia una dirección distinta de la ciudad. Revisaron su casa, aunque sabían que estaba vacía. Pasaron por los lugares que solía frecuentar. El gimnasio privado donde entrenaba, la cafetería donde desayunaba los días libres, el parque donde a veces caminaba con sus hijos. Nada. Cada lugar visitado era un callejón sin salida, otra esperanza que se desvanecía. Un miembro del cuerpo técnico recordó entonces una conversación casual que había tenido con Messi semanas atrás. Durante un viaje en autobús hacia un partido de visitante, habían hablado sobre la infancia, sobre los lugares que formaban parte de la memoria antes de que la fama lo cambiara todo. Messi había mencionado un complejo deportivo viejo en las afueras de la ciudad, un lugar donde de niño iba a ver entrenar a los equipos profesionales. Decía que esas tardes, sentado en las gradas vacías, eran sus favoritas porque podía imaginar su futuro sin el peso de tenerlo que cumplir. El técnico compartió este recuerdo con el director deportivo, quien anotó la dirección con manos temblorosas. Era una posibilidad remota, pero era algo. Mientras tanto, en el estadio, los altavoces anunciaban la alineación del equipo rival. El rugido de sus seguidores retumbaba contra las estructuras de hormigón. Del lado local, el ambiente era extraño, contenido, como si la multitud presintiera que algo no marchaba bien. Los más observadores notaron que el calentamiento del equipo carecía de su figura central. Comenzaron a circular mensajes entre la grada. Los teléfonos se iluminaban con búsquedas nerviosas de información. Y poco, como una ola oscura, el desconcierto se apoderó del estadio. En la zona VIP, los invitados especiales y patrocinadores intercambiaban miradas preocupadas. Habían pagado fortunas por estar allí, por ser testigos de lo que prometía ser un momento histórico. Algunos comenzaban a sentirse estafados, otros genuinamente preocupados por el jugador. Un empresario importante llamó directamente al presidente del club exigiendo explicaciones. La conversación fue tensa, llena de amenazas veladas sobre consecuencias comerciales y daños a la imagen. Pero el presidente no tenía respuestas que dar. Él también estaba en la oscuridad, esperando noticias, rezando porque el peor escenario no se materializara. Los comentaristas de televisión, sin información oficial y con tiempo de transmisión que llenar, comenzaron a especular abiertamente. Uno sugirió problemas contractuales de último momento. Otro habló de posibles lesiones ocultas. Un tercero, más atrevido, mencionó la posibilidad de un conflicto personal con algún miembro del cuerpo técnico. Las redes sociales se incendiaban con cada nueva teoría, y el nombre de Messi se convertía en tendencia mundial por razones que nadie había anticipado. La angustia colectiva era palpable incluso a través de las pantallas. Faltaban 90 minutos para el pitido inicial cuando uno de los empleados del club recibió una llamada. Era el vigilante de un complejo deportivo abandonado en las afueras de la ciudad. Decía que había visto un auto estacionado frente a las instalaciones, un vehículo que coincidía con la descripción del que usaba Messi. El director deportivo no lo pensó dos veces. Subió al coche y condujo a toda velocidad por las calles semivacías, rezando porque no fuera otra falsa alarma, otra cruel coincidencia. El lugar estaba efectivamente desierto. Las instalaciones habían sido clausuradas años atrás y ahora solo quedaban estructuras de metal oxidado y campos de pasto crecido. Pero allí, junto a una de las canchas secundarias, estaba el coche. Y sentado en el césped con las piernas cruzadas y la mirada perdida en el horizonte, estaba él. Messi no levantó la vista cuando escuchó los pasos aproximarse. El director deportivo se detuvo a unos metros sin saber bien qué decir. Durante un momento que pareció eterno, ninguno de los dos habló.
El viento movía el pasto alto y el sol de la tarde proyectaba sombras alargadas sobre el campo olvidado. Fue Messi quien rompió el silencio. Su voz era baja, casi un murmullo. Dijo que necesitaba estar ahí, en ese lugar, que había pasado tantas veces por ese complejo cuando era niño, antes de que todo cambiara, antes de que el mundo supiera su nombre. Tenía a ver entrenar a los equipos profesionales, a imaginar que algún día él también podría jugar en campos así. En aquel entonces el fútbol era simplemente un juego, una forma de ser feliz. No había cámaras, no había expectativas imposibles, no había millones de personas esperando que él resolviera sus sueños. El director deportivo escuchó sin interrumpir. Comprendió, quizás por primera vez de verdad, el peso invisible que cargaba ese hombre. Pensamos que los genios son invulnerables, que su talento los protege de las mismas fragilidades que nos afectan a todos. Pero en realidad, cuanto más alto subes, más solitaria se vuelve la cima. Cuanto más esperan de ti, más difícil es recordar quién eras antes de convertirte en lo que todos necesitan que seas. Messi explicó que durante semanas había sentido cómo la presión se acumulaba en su pecho. Los mensajes constantes, las entrevistas, las miradas cargadas de súplica en los ojos de sus compañeros. Todos dependían de él. Todos esperaban que hiciera algo extraordinario, que justificara la inversión, el esfuerzo, la fe ciega. Y él quería darlo todo, por supuesto que quería. Pero esa mañana se despertó y simplemente no pudo moverse. El cuerpo le pesaba como si llevara cadenas invisibles. La idea de entrar a ese vestuario, de ponerse esa camiseta, de caminar hacia ese campo bajo las miradas de millones, le resultaba imposible de procesar. Habló de las noches sin dormir, de las pesadillas recurrentes donde fallaba penales decisivos frente a estadios que se convertían en tribunales. Mencionó cómo había empezado a evitar las conversaciones con su familia porque no quería que vieran el agotamiento en sus ojos. Confesó que en algún momento durante esas últimas semanas había considerado seriamente anunciar su retirada, desaparecer del todo, encontrar paz en el anonimato imposible que ya nunca podría recuperar completamente. Cada palabra salía con dificultad, como si estuviera sacando espinas clavadas profundamente en su interior. Así que hizo lo único que le pareció honesto. Se fue. Condujo sin rumbo fijo hasta que sus pies lo llevaron a ese lugar olvidado, a ese campo donde alguna vez había sido solo un niño que amaba correr detrás de una pelota. Necesitaba recordar por qué lo hacía. Necesitaba encontrar, aunque fuera por un momento, ese sentimiento puro anterior a la fama, anterior a las expectativas, anterior al peso de ser considerado el mejor del mundo. El director deportivo se sentó a su lado en el pasto. Le dijo que lo entendía, que nadie, absolutamente nadie, tenía derecho a juzgarlo, que había dado tanto ya que si decidía no jugar, el mundo tendría que aceptarlo. Pero también le dijo algo más, que sus compañeros lo estaban esperando, no porque lo necesitaran para ganar, sino porque querían estar con él en ese momento, que el vestuario se sentía vacío no por estrategia, sino porque faltaba su presencia humana, que quizás, solo quizás, el sentido de todo esto no estaba en el resultado del partido, sino en atravesar esa experiencia junto a quienes lo conocían más allá del mito. Le habló también de su propia historia, de cuando él mismo había sido jugador y había enfrentado una lesión grave que amenazaba con terminar su carrera. Recordó las noches en que lloraba de frustración, el miedo a no ser nadie sin el fútbol, la presión de tener que volver más fuerte cuando apenas podía caminar sin dolor. Le confesó que había considerado rendirse muchas veces, que solo el apoyo incondicional de sus compañeros lo había mantenido a flote. Y que ahora entendía que eso era lo más importante, saber que no estás solo en la oscuridad, que hay personas que te valoran por quién eres y no solo por lo que produces. Si esta historia te está sorprendiendo, déjalo saber en los comentarios, porque lo que sucedió después de esa conversación redefinió lo que todos creían saber sobre la grandeza. Messi permaneció en silencio durante varios minutos, miró sus manos, esas manos que habían sostenido tantos trofeos y que ahora simplemente descansaban sobre el pasto. Luego asintió lentamente, se puso de pie con un movimiento cansado pero decidido. Dijo que volvería pero con una condición. Nadie podía preguntarle nada. No quería explicaciones públicas, no quería justificarse ante las cámaras. Solo quería jugar o no jugar según sintiera en el momento, sin promesas, sin garantías. El viaje de regreso al estadio fue tenso. El director deportivo conducía rápido pero con cuidado, como si transportara algo frágil que podía romperse con el movimiento incorrecto. Messi iba en silencio, mirando por la ventana las calles que conducían de vuelta hacia el ruido, hacia las luces, hacia el peso de ser quien era. En un semáforo en rojo, se volteó hacia el director deportivo y le hizo una pregunta que lo tomó desprevenido. ¿Tú crees que me recordarán si no gano esta final?
La pregunta quedó suspendida en el aire hasta que la luz cambió a verde y tuvieron que continuar. Cuando el coche entró al estacionamiento privado del estadio, faltaban 45 minutos para el inicio del partido. Los empleados que los vieron llegar no dijeron nada, pero sus rostros delataban el alivio mezclado con asombro. Messi caminó por los pasillos con la cabeza ligeramente agachada, esquivando miradas, buscando llegar al vestuario sin tener que hablar con nadie más. Cuando abrió la puerta, el silencio que cayó sobre la sala fue total. Sus compañeros lo miraron como si vieran un fantasma. Nadie se movió durante varios segundos. Fue el arquero quien finalmente rompió la parálisis. Simplemente caminó hacia él y lo abrazó. No dijo nada. No hizo preguntas. Solo un abrazo largo, apretado, que decía todo lo que las palabras no podían expresar. Uno a uno, los demás jugadores se acercaron. Algunos palmeaban su espalda, otros solo asentían en silencio. El entrenador permaneció en su lugar, pero sus ojos brillaban con una emoción contenida. El delantero más joven del equipo, un chico de apenas 19 años que había crecido idolatrando a Messi, se acercó con timidez. Le puso una mano en el hombro y le dijo en voz baja que para él era un honor compartir vestuario con él, ganaran o perdieran esa noche, que él había aprendido más viéndolo entrenar en silencio que en todos los videos de tácticas que había estudiado. Messi le devolvió una sonrisa cansada pero genuina, y en ese momento algo se rompió dentro de él. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación, de sentirse visto como persona y no solo como máquina de ganar títulos. Messi se cambió lentamente. Se puso la ropa interior, las medias, los pantalones cortos. Cada pieza de la equipación era un ritual que lo devolvía gradualmente a su rol, pero algo había cambiado. No era el mismo jugador que había salido esa mañana del hotel. Llevaba consigo una claridad nueva, frágil pero real. Había elegido estar ahí. No por obligación, no por las expectativas ajenas, sino por una decisión propia y consciente. El médico del equipo se acercó discretamente y le preguntó si necesitaba algo, algún masaje de último minuto o algún tratamiento para relajar los músculos. Messi negó con la cabeza, pero le agradeció la preocupación. Le confesó que el cansancio que sentía no era físico, que ningún tratamiento podía aliviar el tipo de peso que había estado cargando. El médico, un hombre sabio con décadas de experiencia, simplemente asintió y le dijo que a veces el mejor tratamiento era permitirse ser vulnerable. Esas palabras resonaron en Messi más profundamente que cualquier charla motivacional. El equipo salió al campo entre el rugido ensordecedor de la multitud. Las cámaras capturaron el momento en que Messi apareció en el túnel, y el estadio explotó en un grito colectivo que parecía hacer temblar las estructuras mismas del edificio. Pero él caminaba con una serenidad extraña, como si el ruido no lo alcanzara. Saludó brevemente con la mano, pero su expresión permanecía neutral, concentrada en algo interno que nadie más podía ver. El himno nacional sonó con una solemnidad especial esa noche. Messi lo cantó con los ojos cerrados, las manos sobre el pecho, sintiendo cada palabra de una manera que nunca antes había experimentado. No era solo protocolo o tradición. Era un momento de conexión con algo más grande que él mismo, un recordatorio de que representaba a millones de personas que también cargaban sus propias batallas invisibles. Cuando terminó el himno y se prepararon para el sorteo inicial, sintió una calma extraña apoderarse de él. El partido comenzó con una intensidad feroz. El equipo rival salió decidido a imponer su juego, a demostrar que no se dejaban intimidar por nombres ni leyendas. Los primeros 20 minutos fueron caóticos, llenos de faltas duras y disputas agresivas por cada centímetro del campo. Messi tocó el balón pocas veces, moviéndose con pasos cortos, buscando su lugar en un partido que parecía jugarse a una velocidad diferente a la suya. Pero luego, en el minuto 32, algo cambió. Una recuperación en el mediocampo puso el balón en sus pies. Y en ese instante, como si un interruptor se hubiera activado, todo su cuerpo despertó. Avanzó con esa cadencia única, imposible de imitar, dejando atrás a un rival, luego a otro. El estadio entero se puso de pie, el silencio anticipado antes del grito. Y cuando soltó el disparo desde fuera del área, el balón describió una curva perfecta que se estrelló contra el ángulo superior de la portería. El estadio estalló, pero Messi no corrió a celebrar. No se lanzó sobre sus compañeros en un festejo desenfrenado. Simplemente caminó hacia la línea de medio campo con los brazos ligeramente levantados, una pequeña sonrisa en el rostro, como si ese gol no fuera para las cámaras ni para los titulares del día siguiente. Era para él mismo, una confirmación de que todavía podía encontrar alegría en lo que hacía, de que el juego seguía siendo, en su esencia, algo hermoso. Sus compañeros lo alcanzaron de todas formas y lo envolvieron en un abrazo colectivo, pero había algo diferente en la celebración.
No era la euforia descontrolada de otras ocasiones. Era un momento de reconocimiento mutuo, de gratitud por estar compartiendo ese instante a pesar de todo lo que había sucedido. El capitán suplente le susurró al oído: «Gracias por volver». Y Messi simplemente asintió, incapaz de articular las emociones complejas que lo atravesaban. El resto del partido transcurrió en esa misma línea. Messi jugó con una libertad extraña, sin la urgencia desesperada que a veces lo caracterizaba. Participó en la construcción del segundo gol, una asistencia precisa que dejó a un compañero frente al portero. En la tribuna, los aficionados cantaban su nombre con una devoción renovada, sin saber la verdadera razón detrás de su ausencia temporal, pero sintiendo intuitivamente que habían sido testigos de algo significativo. El marcador se movía favorablemente, pero para Messi los números en el tablero electrónico eran secundarios frente a la sensación de paz que experimentaba. Cuando el árbitro pitó el final, el marcador reflejaba una victoria cómoda, pero para quienes conocían la historia completa, el resultado era lo menos importante. Los jugadores se abrazaron en el centro del campo, formando un círculo cerrado donde por un momento podían ser solo ellos, lejos de las cámaras y las expectativas. Messi estaba en el centro. No por jerarquía, sino porque sus compañeros lo colocaron ahí, protegiéndolo simbólicamente del ruido exterior. En ese círculo, alguien comenzó a reír, luego otro, y pronto todos estaban riendo con una alegría que no tenía que ver con el trofeo, sino con haber atravesado juntos algo mucho más profundo. En el vestuario, después de las fotos oficiales y los abrazos de rigor, Messi se sentó solo en un rincón. El entrenador se acercó y le preguntó cómo se sentía. Él respondió con sinceridad: cansado, pero en paz. Dijo que durante esas horas en el campo abandonado había entendido algo fundamental. El fútbol podía ser muchas cosas: negocio, espectáculo, obsesión nacional. Pero antes de todo eso era un juego. Si dejaba de sentirlo como tal, si se convertía solo en obligación y presión, entonces no valía la pena seguir. Los periodistas esperaban afuera, ávidos de declaraciones, buscando la historia detrás de la ausencia. Pero el club emitió un comunicado breve: problema logístico resuelto, jugador en perfectas condiciones, nada más. La verdad completa quedaría guardada entre quienes la vivieron, como un secreto compartido que los unía más allá de los contratos y las cláusulas. Esa noche, cuando finalmente llegó a su habitación del hotel, Messi apagó el teléfono. No quería leer los titulares ni los análisis tácticos. Se sentó en el balcón y miró la ciudad que brillaba bajo el cielo oscuro. Pensó en su infancia, en los campos de tierra donde jugaba descalzo, en los sacrificios de su familia, en todos los momentos que lo habían llevado hasta ahí. Y se dio cuenta de algo. La grandeza no estaba en los trofeos acumulados ni en los récords batidos. Estaba en la capacidad de seguir siendo humano en medio de todo el ruido. En poder decir no puedo cuando el cuerpo y la mente pedían un descanso, en tener el coraje de desaparecer para luego regresar por las razones correctas. Suscríbete a este canal para descubrir más secretos del fútbol, esas historias que raramente llegan a las portadas pero que revelan la verdadera naturaleza de quienes consideramos superhéroes. Las semanas siguientes, los medios especularon sobre lo sucedido ese día. Hubo teorías de todo tipo: conflictos con la directiva, problemas familiares, supersticiones de último minuto. Ninguna se acercó a la verdad, y quizás era mejor así, porque hay momentos en la vida de las personas, incluso de las más famosas, que no necesitan ser diseccionados y analizados. Hay fragilidades que merecen ser respetadas en su privacidad, crisis personales que no requieren convertirse en contenido consumible. Lo que sí cambió fue la forma en que el equipo lo trataba. Había una conciencia nueva de su humanidad. En los entrenamientos siguientes, si Messi pedía un día de descanso, nadie cuestionaba la decisión. Si prefería no hablar antes de un partido, se respetaba su silencio. No era condescendencia ni tratamiento preferencial. Era el reconocimiento de que incluso los genios tienen límites, y que cuidar esos límites era también una forma de cuidar al equipo. El entrenador implementó cambios sutiles en la dinámica del vestuario. Empezó a hablar más abiertamente sobre la presión mental, sobre la importancia de pedir ayuda, sobre la diferencia entre compromiso y autodestrucción. Algunos jugadores, animados por ese nuevo clima, comenzaron a compartir sus propias luchas. Ansiedad antes de los partidos importantes, miedo sobre el futuro de sus carreras, la soledad que a veces sentían a pesar de estar rodeados de gente. El vestuario se convirtió en un espacio más honesto, menos performático. Para Messi, esas semanas fueron de introspección profunda. Comenzó a trabajar con un psicólogo deportivo, algo que antes había rechazado por considerarlo innecesario. Las sesiones lo ayudaron a entender el origen de esa presión que había acumulado durante años.
No era solo la expectativa externa, sino también la propia, la voz interna que le exigía ser perfecto en cada jugada, en cada partido, en cada temporada. Aprendió técnicas para silenciar esa voz, para separar su identidad de sus actuaciones en el campo. Y aprendió algo más importante, que está bien no estar bien, que admitir vulnerabilidad no era debilidad sino valentía, que los verdaderos líderes no son aquellos que nunca fallan o nunca dudan, sino quienes tienen el coraje de mostrarse completos, con sus grietas y sus días oscuros. Esa lección transformó no solo su relación con el fútbol, sino con la vida misma. En una de las sesiones con el psicólogo, Messi habló por primera vez abiertamente sobre el síndrome del impostor que lo había acosado durante años. A pesar de los logros, de todos los récords, había una voz persistente que le susurraba que no era suficiente, que la próxima vez fallaría, que tarde o temprano todos descubrirían que no era tan especial como pensaban. El psicólogo le explicó que eso era común entre las personas de alto rendimiento, que el miedo al fracaso a menudo crecía proporcionalmente al éxito. Pero también le enseñó que ese miedo no tenía que controlarlo, que podía reconocerlo sin dejar que dictara sus decisiones. Empezó a escribir un diario privado, algo que el psicólogo le había sugerido como herramienta de procesamiento emocional. Al principio le parecía extraño poner en palabras lo que sentía, pero gradualmente se convirtió en un refugio. Escribía sobre sus días buenos y sus días malos, sobre los momentos en que sentía que podía conquistar el mundo y aquellos en que apenas podía levantarse de la cama. No eran páginas destinadas a ser publicadas ni compartidas. Eran simplemente un espacio honesto donde podía ser completamente él mismo, sin filtros ni máscaras. Y en esa honestidad encontró una forma de liberación que ningún trofeo le había dado. El tiempo pasó y la historia de su desaparición se convirtió en leyenda urbana entre los seguidores más acérrimos del club. Se contaba en voz baja, con detalles que variaban según quién la narrara. Algunos decían que había estado meditando en un templo budista. Otros juraban que se había ido a pescar a un lago remoto. Cada versión añadía capas de misterio, pero ninguna capturaba la verdad simple y profunda, que había necesitado escapar del mito para volver a ser persona. Los directivos del club discutieron si debían revelar los hechos reales. Algunos argumentaban que la transparencia fortalecería la imagen del club como una institución que cuidaba la salud mental de sus jugadores. Otros preferían mantener el silencio, protegiendo la privacidad de su estrella. Al final decidieron que la historia le pertenecía a Messi y que solo él tenía derecho a contarla si así lo deseaba. Meses después, en una entrevista televisiva, un periodista le preguntó directamente sobre ese día. Hubo un silencio incómodo en el estudio. Las cámaras captaron el momento en que Messi consideraba cómo responder. Finalmente sonrió con esa timidez característica suya y dijo simplemente: «A veces necesitas perderte para encontrarte». No añadió nada más. No dio detalles ni explicaciones elaboradas. Pero en esas pocas palabras estaba contenida toda la verdad que necesitaba ser compartida. La respuesta se volvió viral. Psicólogos la citaron en artículos sobre la importancia del autocuidado. Entrenadores la usaron para hablar con sus equipos sobre la presión competitiva. Padres la compartieron con sus hijos que soñaban con ser deportistas profesionales. Porque en esa frase había una sabiduría universal que trascendía el fútbol. La comprensión de que todos, absolutamente todos, necesitamos momentos de pausa para recordar quiénes somos cuando nadie está mirando. En el aniversario de aquella final, el club organizó un evento conmemorativo. Proyectaron imágenes del partido, entrevistaron a varios jugadores, celebraron la victoria que había marcado un antes y un después en la historia de la institución. Pero lo que más recordaban los presentes no era el marcador final ni las jugadas brillantes. Era el momento en que Messi había entrado al campo después de su desaparición. La serenidad en su rostro, la quietud en medio del caos. Eso era lo que realmente había inspirado, lo que había demostrado que la verdadera grandeza no está en ser invencible, sino en tener el coraje de ser vulnerable. Durante el evento proyectaron un video especial que el equipo técnico había preparado en secreto. Era una compilación de momentos detrás de cámaras. Messi bromeando con compañeros durante los entrenamientos, ayudando a los jugadores jóvenes con consejos técnicos, compartiendo mate en el vestuario. No eran las imágenes épicas de sus goles espectaculares, sino los momentos humanos que raramente llegaban a las pantallas. Cuando las luces se encendieron después del video, varios jugadores tenían lágrimas en los ojos, porque esos momentos ordinarios eran en realidad los extraordinarios. El campo deportivo abandonado, donde Messi había pasado aquellas horas cruciales, nunca fue restaurado. Las autoridades locales propusieron remodelarlo, convertirlo en un centro comunitario. Pero la propuesta fue rechazada.
Algunos lugares merecen permanecer como están, como testigos silenciosos de momentos que cambiaron vidas. El pasto siguió creciendo salvaje, el metal continuó oxidándose, y de vez en cuando, según decían los vecinos, un coche familiar se detenía allí por un rato y una figura solitaria caminaba por el campo vacío, buscando quizás ese mismo silencio que una vez le había salvado. Para el equipo, aquel episodio marcó un punto de inflexión. Comenzaron a priorizar la salud mental con la misma seriedad que la preparación física. Contrataron profesionales especializados, crearon espacios seguros para conversaciones difíciles, establecieron protocolos para detectar señales de estrés excesivo. No lo hicieron por relaciones públicas ni para seguir tendencias. Lo hicieron porque habían visto de cerca lo que sucede cuando el peso se vuelve insostenible, cuando la gloria pública esconde tormentas privadas. Los compañeros de Messi también cambiaron. Aprendieron a mirarse entre ellos con más atención, a preguntar genuinamente cómo estaban más allá de las respuestas automáticas. El vestuario se convirtió en algo más que un lugar de preparación táctica. Era un refugio donde podían ser ellos mismos, con sus miedos y sus dudas, sin el peso de las expectativas externas. Y paradójicamente, ese ambiente más humano los hizo mejores jugadores, porque actuaban desde un lugar de autenticidad en lugar de desde la desesperación por cumplir fantasías ajenas. En las escuelas de fútbol juvenil, la historia comenzó a circular como una parábola moderna. Los entrenadores la usaban para enseñar que el talento sin bienestar emocional es insostenible, que formar campeones no significa solo perfeccionar técnicas y estrategias, sino también educar personas capaces de gestionar la presión, de reconocer sus límites, de pedir ayuda cuando la necesitan. Generaciones de niños crecieron sabiendo que incluso los más grandes tienen días difíciles y que eso no los hace menos extraordinarios, sino más humanos. Los fanáticos del fútbol, ese colectivo apasionado y a veces implacable, también experimentaron un cambio sutil. Hubo quien comenzó a cuestionar el tipo de presión que ejercían sobre los jugadores. Las redes sociales, habitualmente feroces en su crítica, mostraron destellos de empatía. No era una transformación completa ni universal, pero algo había cambiado en la conversación colectiva. Se hablaba más de salud mental, menos de exigir sacrificios sobrehumanos. Era un pequeño paso hacia una cultura más compasiva, donde el amor por el deporte no implicara la deshumanización de quienes lo practican. Para Messi los años siguientes fueron diferentes. Jugó algunos de sus mejores partidos, pero también tuvo días en que decidió no forzarse. Hubo temporadas exitosas y otras más modestas, pero en todas ellas mantuvo esa paz interior que había encontrado aquel día en el campo abandonado. Ya no jugaba para demostrar nada a nadie. Jugaba porque amaba el fútbol, porque disfrutaba la sensación del balón en sus pies, porque valoraba la camaradería del vestuario. Y esa libertad lo hizo, si acaso, aún más brillante. Cuando finalmente llegó el momento de retirarse, lo hizo sin drama ni ceremonias excesivas. Una conferencia de prensa simple, palabras agradecidas, algunas lágrimas contenidas. Habló de su carrera con orgullo, pero también con perspectiva. Mencionó los trofeos, sí, pero también los momentos de humanidad compartida. Agradeció especialmente a quienes lo habían apoyado en sus peores días, a quienes lo habían visto más allá del número en su camiseta. En su última respuesta a los periodistas, alguien le preguntó qué consejo daría a los jóvenes futbolistas que sueñan con seguir sus pasos. Messi tomó un momento antes de responder. Luego dijo: amen el juego más de lo que aman ganar. Cuiden su mente tanto como cuidan su cuerpo. Y recuerden que está bien desaparecer a veces, porque solo en el silencio podemos escuchar quiénes somos realmente. El salón aplaudió, pero él no sonrió con esa satisfacción de quien sabe que ha dicho algo importante. Simplemente asintió levemente, como si compartiera un secreto que había aprendido a través del dolor y la transformación. Los libros de historia registrarán sus goles, sus asistencias, sus títulos conquistados. Los archivos de video preservarán sus jugadas magistrales, esos momentos de genio puro que desafiaban las leyes de la física. Pero para quienes conocieron la historia completa, su mayor legado fue otro: demostrar que la vulnerabilidad no es el enemigo de la grandeza, sino su complemento necesario. Que los ídolos también sangran, también dudan, también necesitan perderse para luego encontrarse. El campo abandonado permanece ahí, en las afueras de la ciudad, ajeno al paso del tiempo. Las nuevas generaciones juegan en estadios modernos con tecnología de punta, pero algunos, los que conocen la historia, todavía hacen peregrinajes silenciosos a ese lugar. Se paran donde alguna vez estuvo sentado el mejor jugador del mundo en su momento más frágil. Y en ese espacio olvidado encuentran algo que ningún estadio lleno puede ofrecer: la certeza de que está bien no ser invencible, que la verdadera fortaleza incluye saber cuándo detenerse, cuándo alejarse del ruido, cuándo elegir la paz sobre la gloria. Porque al final,
Eso fue lo que realmente sucedió aquel día. No una crisis, no un escándalo, no un drama para el consumo mediático. Fue un hombre recordando que antes de ser un ídolo era una persona. Un jugador decidiendo que su bienestar importaba más que cualquier trofeo. Un genio eligiendo la honestidad sobre la máscara. Y en esa elección, paradójicamente, se convirtió en algo más grande que todos los récords que alguna vez rompió. Se convirtió en un ejemplo de que incluso en las alturas más vertiginosas de la fama y el éxito, siempre podemos elegir volver a lo esencial, a lo verdadero, a lo humano. La final se ganó ese día, es cierto. Los libros lo registran, las estadísticas lo confirman, pero la victoria real fue otra. Sucedió en un campo vacío, en una conversación sin testigos, en la decisión de un hombre de honrar sus límites antes que las expectativas ajenas. Ese fue el triunfo que nadie pudo cuantificar, pero que todos los que estuvieron cerca pudieron sentir. Una victoria sobre la presión, sobre el mito, sobre la exigencia imposible de ser más que humano. Y quizás, al final del día, esa es la historia que realmente vale la pena contar. No la del genio infalible que nunca duda, sino la del hombre real que atraviesa sus sombras y elige volver, no porque deba, sino porque quiere. No por gloria, sino por amor al juego. No por el mundo, sino por sí mismo. Esta es la lección que quedó de aquel día en que Messi desapareció. Que el lado secreto del fútbol no está en las jugadas espectaculares ni en los estadios llenos, sino en los momentos silenciosos donde los jugadores recuerdan por qué comenzaron a jugar y deciden conscientemente seguir haciéndolo o no. Ese es el verdadero lado secreto del fútbol. No el que venden las cámaras ni el que gritan las multitudes. Es el lado humano, frágil, honesto. El que sucede cuando las luces se apagan y el ruido cesa. El que todos llevamos dentro pero que pocas veces tenemos el coraje de reconocer. Y ese día, en un campo olvidado bajo el sol de la tarde, el mejor jugador del mundo tuvo ese coraje. Y en ese acto de honestidad radical nos enseñó más sobre la grandeza que 1000 goles perfectos.